Juan de Dios, las chacabanas más elegantes, usted las encuentra en un solo lugar, que es donde Juan de Dios Aquino, el señor Juan de Dios, en Galería 360, con su tienda donde encuentra todo lo relacionado a el buen vestir. Las chacabanas, esa prenda de vestir que nos identifica como país, las consigue usted en Juan de Dios, en Galería 360 o en su tienda de la Avenida Luperón, casi esquina calle 7, en la zona próxima a los restauradores en Herrera. Juan de Dios, L y R con todos los grandes especiales. Tenemos un especial nuevo de L y R del cual queremos hablarle también, a ver si lo conseguimos por aquí. No, bueno, está bien. L y R Comercial nos presenta lo siguiente. Gran liquidación 2020, expectativa L y R Comercial, un gran especial que tiene el IR junto con sus especiales de crédito. Aprovechese de hasta un 65% de mercancía seleccionada durante todo el mes de agosto y acomódese de todo para el hogar y muchas cosas para su negocio. Gran liquidación de L y R Comercial en tiendas a nivel nacional. Todo en cómodas cuotas y quemando los precios. L y R Comercial, no deje pasar las ofertas en la gran liquidación de L y R Comercial, donde todos califican. Bien, les damos la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello. José, buenos días. Buenos días. Bien. Buenos días a todos. José, tú sabes que el tiempo pasa, pesa y pisa, y muchas generaciones pues no vivieron algunos episodios que para nosotros están muy frescos en nuestra mente. Uno de ellos es el nacimiento, el esfuerzo que hizo una persona por crear un polo turístico en un lugar que había muchos problemas, que era Punta Cana. A raíz de esa situación en la que Frank Rainieri salió victorioso, creando prácticamente un país dentro de otro, y que no es el momento de contar todo lo que era y lo que es hoy Punta Cana, siempre tuvo dos vecinos, los españoles con Bávaro y un personaje que posteriormente compró a Central Romana una porción de terreno y creó Cap Cana. La competencia era natural, pero a veces se recrudecía mucho. ¿Tú crees que hoy el nacimiento del aeropuerto nuevo, que definitivamente determinarse golpearía la economía del grupo Capcana, ya que Capcana tiene tres negocios: aeropuerto, turismo y bienes raíces? Los bienes raíces fueron golpeados con la autorización de torres en áreas turísticas, lo que impedía o reducía mucho la venta de terrenos turísticos a precios turísticos. El segundo es el área turística, que logró traer aquí personajes que nunca pensábamos que iban a venir ni a pasear y mucho menos a residir y a comprar propiedades, que es Capcana. Y tercero, un aeropuerto que logró superar en un momento dado en actividad aérea al Aeropuerto Internacional de las Américas. Sin embargo, ahora el grupo de Capcana se une al grupo de otros grupos y logran un permiso a última hora. A última hora sale la autorización, pero realmente esa gestión hacía mucho que existía. ¿Tú crees que eso es producto de esa competencia entre los Rainieri y los Azzurri? Y ese es un enfrentamiento a veces desgastante, la mayor parte de las veces desgastante, no siempre. Hay que decir que los Azzurri le dieron
un tono más elevado al desarrollo de los proyectos ahí en la zona, Oye, una yo dimensión no mayor, entiendo. con una organización más grande, con obras de infraestructura realmente notables como el puerto de yates. Hay mucho mérito en su inversión, pero hay mucho de hacer provecho de la plusvalía que le había dado a la zona la inversión inicial de Frank Reinieri y sobre todo la decisión de hacer un aeropuerto donde mucha gente pensaba que no tenía sentido, que no había todavía posibilidad de desarrollarlo como él logró desarrollar. Yo creo que ese aeropuerto segundo tal vez hubiese sido mejor hacerlo cerca de Miches, donde se está haciendo el desarrollo del proyecto de, de inversión venezolana, que es un proyecto de mucha trascendencia para el país, que se hubiese dinamizado con el aeropuerto, que hubiese contribuido al desarrollo, porque ahora lo que se está compitiendo por un botín que ha dejado de existir momentáneamente como consecuencia de la pandemia y el cual hay que reconstruir cuando esta desgracia pase. De manera que la coincidencia del cambio de gobierno permitió que se le diera curso a algo que puede que el nuevo gobierno lo tenga que revisar. Sería lamentable porque ya se ha hecho una inversión otra vez que no tenía por qué paralizarse. Sí, pero habrá que ver cómo toma el nuevo gobierno las riendas sobre cosas de esa naturaleza. Lo cierto es que el país está sobredimensionado en aeropuertos en este momento y antes de la pandemia, con aeropuertos que no se usan. Naturalmente es más fácil llevar turistas a donde ya existe la infraestructura para el turismo, pero hay zonas donde se necesita desarrollar aeropuertos. José, mira, hablando de aeropuertos que no se usan, tenemos Barahona y tenemos uno que se hizo ahí en Arroyo Barril, además del flujo que disminuyó Puerto Plata después de Santiago. Pero nunca en una isla hay pocos aeropuertos, nunca habrá pocos aeropuertos. Sin embargo, volviendo a Punta Cana, como en un momento dado, la venta de terrenos y el aeropuerto de Punta Cana se sumaron y se convirtieron en los principales negocios del grupo Punta Cana, por encima de la energía y por encima del turismo. ¿Tú crees realmente que Frank está obligado por supervivencia a echar ese pleito por el aeropuerto? Mira, no soy quien tenga autoridad para discutirle a un hombre de éxito como Frank y con tanta tenacidad el devenir de sus negocios, de sus actividades. Mis apreciaciones son muy fuera del terreno. Pero hay que tener en cuenta que los enfrentamientos desgastantes en algunos casos estimulan la iniciativa. Como reitero, estimuló mucho a Frank en la expansión el hecho de que los azules se decidieran a hacer un desarrollo tan notable como lo hicieron en su proyecto. Pero ahí estamos viendo los resultados. Ahora no podemos hacer predicciones, pero sí podemos apreciar que es un enfrentamiento que puede ser desgastante, particularmente en un momento en que echar a andar de nuevo la industria turística en el país, con la actividad turística en el país, es un esfuerzo necesario, común para todos. Bien. José, hay algunas canciones populares que en sus letras tenían algunas palabras, frases y el mismo título que produjeron prácticamente refranes que adoptó el pueblo y ya hoy la gente lo usa y no sabe de dónde salen, pero realmente son
frases que originalmente aparecieron en letras de canciones populares. Por ejemplo, alguien te dice por ahí, yo no he visto a Linda, con referencia a que no ha comido hoy, pero eso se refiere a una canción romántica de Daniel Santos y de los años 30. Sin embargo, había otro que decía, dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se te está pasando. Eso era una guaracha. Ahora alguien me dijo ayer algo que no lo entendí, que a lo mejor tú desde tu retiro forzoso, tú has oído algo que realmente yo no lo acabo de entender, y es, dile a Carolina que se busca a Goicoechea. ¿Qué es eso? Goicoechea es el mago de las elecciones recientes. ¿Cómo? Creo que Goicoechea es el apellido, creo. ¿Quién es? Es el apellido de la persona, un colombiano. Bengochea, yo creo. Que dirigió todo el proceso de encuesta y de manejo de la acumulación de recursos humanos que dio lugar al triunfo electoral del PRM. Hay muchos ahora que se pueden sentir muy orgullosos de haber participado en eso, pero realmente quien acaparó todos los factores que se fueron poniendo a disposición para el trabajo fue ese colombiano. Bueno, cuyo nombre hay que conocer porque sencillamente logró primero transformar una tendencia política que era el PRD en una tendencia política de poder con el nombre del PRM en dos eventos electorales, lo que no deja de ser notable después que hay fuerzas consolidadas y particularmente el sentimiento de partido único que tenía el PLD, sobre todo después que llegó a los acuerdos con Vargas Maldonado, que prácticamente le endosaron la cabeza antigua del PRD y se desarrolló una cabeza nueva con más arraigo en la clase media, pero que algunos dirigentes no entienden las limitaciones que tiene ser líderes de la clase media. Bien. Y ahora ha surgido la idea de dile a Catalina que se busque al señor ese, porque primero el nombre de Carolina y Catalina es muy semejante. Se ha usado para Punta Catalina también la idea de dile a Catalina que se compre un guayo, pero la realidad, ese doble sentido que tiene la canción popular latinoamericana, que conocemos mucho en el merengue, con su doble lectura y hasta triple lectura. Pues en el caso de dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se le está pasando. Se le está secando. Es un doble sentido que dice que se está poniendo vieja. Sencillamente. No es el caso de nuestra síndico, una mujer llena de vigor, de pasión política, pero que cometió un error en el caso del parque del viejo zoológico de Santo Domingo. Un sitio que ahí se produjo el entronque de la clase media con esa dirección política de un partido que no sabía mucho para dónde iba. Bien. José, yo quería... quería... Ella tiene la oportunidad de, si quiere desarrollar la idea de los parques, que es muy buena. Hay más de 100 urbanizaciones probablemente en este país que reservaron espacios para los parques y que esos parques no se han desarrollado. Los que existen todavía como terreno virgen son prácticamente basureros. Ella podría tener un programa bellísimo y de asentamiento estructural de su partido, inaugurando un parque semanal. En la primera semana no va a inaugurar nada, pero a partir de un mes o 2 meses puede inaugurar uno todos los viernes, con música y todo. Y eso sería un programa precioso y que le daría mucho arraigo político y además de carácter positivo.
Pero imagínate tú, ahora ha salido que en el proyecto que se concibió ahí, se concibió hasta poner venta de comida en la esquina donde se devastó una siembra de bambú que no hacía daño a nadie. Eso sencillamente es un atropello, es un tropezón. Bueno, en política se tropieza. Bien. Y nadie tiene por qué criticar al otro lo que hace, pero como ciudadano uno está obligado, sí, a decir que ahí se cometió sencillamente un tropiezo. Bien. Pero probablemente si se consulta con el colombiano no se hace. Bien, indudablemente que durante este año que estamos ya casi en el último día de agosto, hoy es 31, ¿verdad? De julio, perdón, iniciamos agosto mañana. Han ocurrido eventos inéditos, como el caso de una pandemia, pero hay muchos elementos que el ingeniero Cuello ha tratado y que alguna gente nos sugiere, pero ya él eso lo ha tratado y creo que lo ha tratado más de lo que algunos no han podido darle seguimiento. Por ejemplo, en el pleito interno del Partido de la Liberación Dominicana, hace muchísimo tiempo, puedo decir años, desde el año 2016, que el ingeniero Cuello habló de que a Leonel Fernández se le fue el momento o dejó pasar el momento de la separación. Eso está claro. Con respecto a la planta, que ayer todo el mundo escribió, ¿qué pasa? ¿Qué va a decir el ingeniero Cuello? El ingeniero Cuello hace mucho, desde que comenzó el problema de Catalina, primero con medio ambiente, después con carbón, después con el precio, después con el financiamiento, después con la quiebra de Odebrecht, después con la auditoría. El ingeniero Cuello fue muy claro y dijo, esos son dos pleitos diferentes y separados sobre el mismo tema. Catalina es una realidad, es una inversión, es la mayor inversión que ha tenido el país y no tiene ninguna duda de que tiene que prenderse y hay que usarla. Lo otro, eso se puede llevar en forma paralela, en la forma que considere el que sustituya a este gobierno, lo que fuera. Eso está claro. Por tanto, nosotros eso no lo vamos a seguir tratando. Lo tercero es que a veces uno piensa que los americanos tienen una forma inequívoca de manejar los problemas. Y durante el tiempo que se discutió el voto en el exterior, vimos que la pandemia produjo en Estados Unidos una división de opiniones entre el poder ejecutivo, que ya se llama gobierno federal, y los poderes estatales, que son los gobernadores. Y cada uno tenía una opinión diferente, incluyendo compras y contrataciones. Se daba el caso, José, de respiradores que pagaban a 9,000 pesos en un estado y que en el otro estado pagaban a 30,000 dólares, perdón. Y el gobierno tuvo que meterse y unificar esos precios. Lo digo porque ahí surgió entonces si el clima era favorable para que los países que tienen autorizado el voto en el exterior, sus ciudadanos, específicamente los dominicanos, puedan votar tanto el día 16 de mayo como el 5 de julio. No sabía si había ambiente y si habían condiciones. Panamá fue el único país que no lo permitió. Estados Unidos, después de mucho brega y que los legisladores dominicanos que están allá lo lograron, se logró el voto. Pero ayer apareció algo inédito, José, y es que el presidente de la República, que sus bonos están bajos por su estilo, por su forma, pidió la posposición de las elecciones. Es decir, ya eso es como el colmo
del trumpismo. Adelante. Realmente no es una sorpresa que Trump haya recurrido a un recurso de tal naturaleza, porque él tiene la costumbre de asombrar a todos con sus salidas realmente inoportunas. Pero debo corregir una cosa: el Poder Ejecutivo norteamericano lo ejerce tanto el presidente de la República, de la Nación, en su aspecto universal, en su aspecto nacional, como los gobernadores en su responsabilidad estatal. Y hay límites en eso, y son dos poderes ejecutivos. Son tan ejecutivos los gobernadores, y hay estados que son más importantes que muchos estados que tienen asientos propios en Naciones Unidas, como nosotros mismos. De manera que, en cuanto a población, en cuanto a Producto Interno Bruto, en cuanto a desarrollo económico, mucho más importante que naciones de las dimensiones nuestras. Sin embargo, nosotros ahora tenemos toda una posición en el Consejo de Seguridad. Pero Oklahoma no la va a tener nunca, para decir uno. De Alaska, que es una nación en sí misma. Y no hablemos ya de Nueva York como tal, o de California como tal, que son estados impresionantes en cualquier parte del mundo. De manera que esos conflictos entre el Estado y la Federación, que es un Estado federal de Estados Unidos, esos conflictos siempre se han mantenido, pero cuando el poder ejecutivo central del Estado federal está en manos de una persona con tantas deficiencias temperamentales, y hay que decirlo con respeto, porque es una nación que merece respeto como todas, pero más respeto por lo grande y dura que es, con tanta intemperancia en sus acciones, tantas violencias verbales, tantas descalificaciones, pues realmente crea más conflictos. Y sencillamente es así. Ahora, el señor Trump, así como tuvo suerte de llegar al poder en un momento en que el Partido Demócrata cometía un error en la postulación, porque se acogía a una tendencia dinástica que existe en un espíritu esencialmente republicano, como la nación norteamericana desde su origen. Al postular a la esposa de Bill Clinton como candidata a la presidencia, la gente no mide tanto los méritos propios de la persona, que ella los tiene, y probablemente los tenía más que su marido originalmente, sino que ve que le están reiterando lo mismo que los republicanos estaban haciendo con la otra familia, con los Bush, donde ya el padre y un hijo habían sido gobernantes. El padre con méritos y carrera propia, y el hijo simplemente por tener el apellido. Y eso es ajeno a la vida norteamericana. En pocos casos se ha producido, y en algún caso ha sido virtuoso, como el caso de los Adams en el inicio de la nación. John Quincy Adams fue muy superior a su padre como presidente de la nación norteamericana, pero eso no creó una tendencia dentro de la vida política, sino ellos mantuvieron una renovación de los liderazgos muy virtuosa durante mucho tiempo. Este señor tuvo la oportunidad de enfrentar esa candidatura deficiente a la vez que recibir un Estado en mucha estabilidad económica, con un desempleo bajo, muy bajo, y un crecimiento económico sostenido. Y tanto por sus acciones de gobierno como por las coyunturas que se han creado y la pandemia, hoy tenemos resultados muy negativos para él, sumamente negativos. O sea, él logró acentuar el empleo en los Estados Unidos sobre la base de quitarle o reducirle los impuestos a los ricos. Es la forma más fácil de tú lograr un pujo inicial. Tú le quitas el impuesto a los ricos y una parte de ese impuesto no pagado se convierte en inversión. Y esa inversión naturalmente consolida el empleo. Pero eso no dura mucho porque no se repite otra vez. O sea, ya
el límite de la inversión se topa cuando el desempleo se reduce prácticamente a cero. Y ahí comienza un pujo por los empleados para el alza de salarios. Eso es elemental en cualquier criterio económico, tanto que en la economía moderna se acepta que un 5% de desempleo es el colchón necesario para que el auge no se convierta en una demanda por aumentos salariales y crea una inflación retroalimentable muy difícil de manejar. Bueno, él llegó a mantener el desempleo en un 3%, en un 2,5%, sin registrar pujos inflacionarios. No tuvo tiempo para eso. Bien. Y de repente le cae la pandemia y sus consecuencias económicas y su manejo, porque fue universal, con criterios económicos comunes que conduce a un desempleo terrible, ya derivado de la pandemia, no del manejo de la economía. De manera que él llega a las elecciones, a la reiteración de su poder, a lo que tiene derecho, en un momento en que su situación política es mala, pero sobre todo acentuada por el manejo pésimo de la pandemia. Bien. Porque a los Estados Unidos no le luce, siendo la primera potencia mundial, tener el récord de más del un 25% de los muertos totales en el manejo de la pandemia, cuando ellos apenas tienen el 3% de la población mundial. Bien. Ellos con el 3% de la población mundial tienen el 25% de los muertos. Y eso para el estado más desarrollado de la humanidad es una vergüenza. Eso es resultado exclusivamente de la garata permanente que el señor Trump tiene, hasta con la ciencia. El espectáculo que él ha tenido con su asesor médico en términos de pandemia, es un espectáculo risible, sencillamente, ridículo, discutiéndole a ese señor si es bueno ponerse el bozal o no ponerse. Es una cosa elemental, ¿verdad? Está claro. José, otro tema, eso te voy a pedir, sí, que te tome el tiempo que tú quieras, porque te lo tengo guardado hace días, con motivo de los resultados de las elecciones. Mucha gente, cuando sumaron factores por lo que perdió el PLD, le pusieron no solamente que se dividió el partido, que se unió la oposición, que se hartó el pueblo de un partido, se saturó de PLD, sino que le añadió y que los americanos no lo apoyaron. Ese tema, yo quisiera tener un preámbulo y decir que durante muchos años, prácticamente hasta los años 60, Estados Unidos apoyaba a los gobiernos que eran pro-norteamericanos, no importaba si eran dictaduras, y casi siempre eran dictaduras. Tanto así que se creó una frase de que ese es mi hijo de P, es decir, porque es mío. Luego cambió la política un poco y debido a que el empleo, el populismo era tan estaba tan presente en los países latinoamericanos, que instauraron una política de que no les gusta ni les gustaba el que un partido o un hombre estuviera mucho tiempo en el poder, porque eso traía que un segmento de la población se quedaba fuera del presupuesto nacional, y eso no era bueno para esos países. Inclusive hasta los préstamos los restringía. Ahora resulta que nosotros tenemos ya un gobierno que surge con la buena pro, digamos, de Estados Unidos. No importa que sea de Trump o no importa que sea de Hillary o no importa que sea demócrata, sino del sistema que gobierna allá. La pregunta y el tema es el siguiente. En este momento, en que, por ejemplo, cuando empezaron a hablar de Odebrecht en Brasil, el gobierno dominicano dijo, no,
el generador de Estados Unidos y el carbón americano. Y ahí se aplacó un poco la ira norteamericana con respecto a esa planta, porque tenían la principal inversión iba a ir a Estados Unidos, en las dos formas. Mi pregunta es, ¿cómo visualizas el ejercicio del poder de este gobierno en un momento en que el PRD-PRM tiene 14 años fuera del poder y el primer anuncio es que van a reducir muchísimas instituciones del Estado y no ha dicho si es fusionar o reducir, que no es lo mismo. No es lo mismo que tú cojas a OISOE y la anules y votas a todo el mundo, que si tú conviertes a OISOE en un viceministerio de Obras Públicas. Yo quiero que tú, igual que las EDES, si las EDES van a ser eliminadas, porque yo sé que los consejos van a ser eliminados, pero los consejos son 23 o 24 personas con mucho sueldo. Ahora, háblanos de esas fusiones, háblanos de el interés que hay de que más personas reciban el beneficio del trabajo desde el Estado. ¿Cómo tú ves ese cuadro de este gobierno que surge? Fíjate, hay índices de empleo que son universales, sobre todo un tema tan universal como la producción energética y la distribución energética y el cobro de la energía. Y esos números están establecidos. Para una producción energética de tal nivel, con tal clientela, se necesitan tantos empleados en el departamento de cobro. Y eso está desbordado en este país, sencillamente, desbordado hasta niveles espantosos. Ahora bien, toda esa idea de consolidación de empleos, de reducción de gastos y de costos, tanto en el sistema energético como en la administración pública, chocan con la pandemia. La pandemia es un tema principal de la vida dominicana. Esas integraciones políticamente son correctas, son válidas, pero necesariamente tienen que ser manejadas con cuidado, porque en este momento hay mucha gente subpagada, cobrando subsidios, y hay mucha parálisis en el empleo. Es un momento sumamente delicado en que una persona sin experiencia en la administración pública pasa a ser el presidente de la República. El factor sería su sensibilidad para manejar eso. Tú puedes recordar aquella medida de Juan Bosch, que es el padre de todos estos partiduchos que existen en este país, o partidazos, que hay que respetar al que gana. Tú recuerdas, porque lo viviste, cómo Juan Bosch le cantaba bingo de noche, una vez a la semana, pero la canción parecía que era todos los días, a toda hora, a las reducciones de salarios en la administración pública. Ese fue uno de sus errores políticos. En ese momento hacer eso era sumamente delicado, y sobre todo para él, que había sido beneficiario del voto de la administración pública, que se sentía acosado por Unión Cívica y sus atropellos en la colocación de sus héroes o supuestos héroes de la resistencia antitrujillista. De manera que hoy el problema es con mayúscula y con tipo muy grande. Hay que manejarlo con cuidado. El problema de tirar gente a la calle no es una tontería en este momento. Pero OISOE no puede sobrevivir. OISOE naturalmente es un departamento de obras públicas. Eso estaba escrito a la presidencia por las limitaciones de Balaguer y la necesidad de tener una persona de mucha confianza que le pudiera hacer una evaluación de cómo iba un proyecto, simplemente diciéndole en el barrio de San Miguel hay tantos edificios multifamiliares a nivel de dintel en el tercer piso y tantos a nivel de plato en el segundo piso, tantos lindos. Y con eso él hacía una ubicación y ordenaba un parque, pero era una economía distinta en dimensiones
una experiencia distinta de gobierno y unas limitaciones físicas de un presidente que necesitaba tener otros ojos que midieran la trampa que le podía hacer un contratista, que siempre es posible. Pero fuera de ahí es una necedad ese departamento cuyas responsabilidades corresponden al Ministerio de la Pública. Así como eso hay decenas de departamentos que dejan de existir. INESPRE ha sido un costo enorme para el país siempre, en inversiones de terrenos, en construcciones de silos, en construcciones de almacenes, en vehículos, y en gente que se pasa el día con los brazos cruzados, sin que intervenga en ningún momento en los procesos de comercialización, que por suerte han tenido la ventaja del establecimiento de grandes firmas de distribución de productos que suplen las necesidades básicas de la sociedad dominicana y sobre todo que van acorralando la pulpería y sus altos costos en la distribución de los productos alimenticios y del hogar. De manera que es un tema que hay que advertir a este gobierno. Todo eso es positivo, todo eso es bueno. Es necesario reducir el número de empleados y lograr la eficiencia necesaria, la que tienen otros países. No vamos a los países más lejanos del mundo, no vamos a los más desarrollados del mundo. Países semejantes a nosotros en la pandemia, como Panamá, y en el Producto Interno, y en el crecimiento económico sostenido en los últimos años, en muchísimos factores, usted simplemente tiene que tener como referencia el número de Panamá. ¿Cuántos empleados se necesitan para manejar una capacidad energética de tal necesidad en el aspecto de cobros? Punto. Se usan las mismas computadoras, se usa la misma aire acondicionado, se usan los mismos vehículos, no producimos vehículos ninguno de los dos. Hay toda una serie de condiciones. José. Y este es el número de referencia. Si nos pasamos en 5 gente, no hay problema. José, pero si no en 2.000, no en 3.000. Ese es un principio de buena administración. Eso no tiene ninguna discusión. El tema es, y no voy a hacer que tú coincidas con Balaguer porque no es tu naturaleza, pero yo te voy a decir algo. Cuando se desmanteló Corde, el principal elemento que usaron era que eso era un lugar en donde lo que alimentaban era vagos, que ahí nadie trabajaba. Y lo mismo de que qué es mejor o qué es menos malo. Darte una botella no, que haya un empleado de más o que haya un subsidio de bonogás, de bonoluz o de cosas. Cómo un gobernante tiene que sopesar eso desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista teórico, porque todo el mundo sabe que el Estado tiene que manejarse como empresa. Es decir, ¿cuántos se necesitan para poder dar mantenimiento a la Corporación Dominicana de Electricidad? Bueno, tanto, ni uno más. Pero la otra es, esos que van a salir, van a pasar entonces a ir a donde Iris Guava o donde la que ponga Abinader a buscar una canasta o un bonogás o un bonoluz. Yo quiero que tú sopeses las dos cosas. Mira, hay muchos que están en la nómina del Estado y también son cultores del iriguavismo. Eso no. O sea, los problemas de asistencia social son de asistencia social. Los problemas de producción, de profesionalización del trabajo, son otros problemas. Uno puede tener una empresa con dos partes, una que pierde y otra que gana. Eso no puede ser. Se desgobernó el sistema energético unificado del país. Perfecto. Se aspiraba a que el sector privado hiciera las inversiones en la generación. Se estableció un sistema que dio resultados positivos en el caso de la inversión de AES, que no solamente logró durante muchos años tener la energía más barata al servicio del sistema, sino que introdujo el gas natural en la producción nacional de energía y eso bajó el costo. Bajó el costo, garantizó. Pero nada, en manos del PLD no hubo forma de que se hiciera otra licitación. Sí, pero hay también, José. La última licitación virtuosa que se hizo en este país de energía
la hizo el gobierno del PRD, César Sánchez, que fue la que dio lugar a AES. Después no hubo forma de hacerla, porque venían los intereses, que dame la concesión, que coge la concesión. Bueno, se quedó en él. Terminó el Estado asumiendo Punta Catalina, con todo su enorme escalamiento de costos. Sí, pero se ha llegado a pensar, aquí inclusive se ha llegado a pensar que aquel que tenga un plan social 100% no debe de ser no debe tener capacidad de voto, porque todo el mundo sabe cómo va a votar. Hasta eso en algunos países se ha propuesto, de que el que tenga un plan social, que tenga un bonogá, un bonolú, 3,000 pesos, que ese no puede ir a votar porque se sabe previamente cómo va a votar, ¿verdad? Bueno, pero en Estados Unidos está en el bonolú, en el bonogá, en el bono de todo, un 25% de la población en este momento. Y Trump es que está pidiendo. Pero es en este momento. Yo no estoy hablando de este momento, yo estoy hablando del welfare. Oye, aquí en este momento, en todos esos bonos, está en el nivel más alto de la historia, antes de las elecciones. ¿Y quién perdió las elecciones? El poder perdió las elecciones. En definitiva, eso no funciona. Es más, el pobre Trump está pidiendo que le muevan las elecciones, a ver si él puede sacar cabeza. Eso no deforma las elecciones, eso es mentira, porque esos proyectos no se suspenden, no se pueden suspender. ¿Qué estamos discutiendo nosotros ahora? La pertinencia de, en la coyuntura actual, unificar muchos departamentos de administración pública, que la lógica elemental de la administración dice que deben ser unificados. Sencillamente estamos discutiendo si hay pertinencia política o no. Si hay un momento para entender que el bonogá, el bonolú y el bonobono no deforma la opinión pública. Bien, eso está claro, lo que acabas de decir. El último tema es algo que nos sorprendió, pero agradablemente, porque toda la vida hemos tenido la Constitución de Juan Bosch, la Constitución del 63, la Constitución del 66, la del 94, la del 96, la del 2000, es decir, todo el que llegó hizo su Constitución, pero a la hora de las elecciones, por primera vez, un partido y un candidato dice, debe haber una reforma constitucional. Ese es un anuncio esperanzador, porque a lo mejor no está encaminado a que el presidente electo pueda optar por un nuevo mandato, o que si puede optar esté regulado o por dos periodos consecutivos y nunca jamás, o indefinido, es decir, que se quite y que pueda ir cuantas veces pueda ir, o a lo mejor intermitente, pero eso es en cuanto a elección del presidente. Hay una serie de cosas que mucha gente dice que Leonel Fernández dio cátedra con respecto a esa Constitución. No, Leonel Fernández dio cátedra para poder poner altas cortes, que durante él estuviera activo políticamente, tenía influencia ahí. La Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional. ¿Tú entiendes que procede iniciar un proceso de concertación, pero de verdadera concentración? No de que se tranque Leonel Fernández con Milton Ray y con Jorge Prats a modificar una constitución con Abel Rodríguez del Orbe. No, una constitución y que diga, y esta no se va a mover en tantos años. ¿Cuál es tu percepción en cuanto a una reforma que anunció ayer Luis Abinader? Luis Abinader, entiendo que está hablando de constitución acerca de las limitaciones que tiene el Poder Ejecutivo o la definición del ámbito de poder del Poder Ejecutivo en el manejo del Ministerio Público. Ese es el tema de orden constitucional que se está discutiendo en este momento. Pero hay un principio fundamental: los cargos lo hacen los hombres. Aquí ha habido procuradores generales de la República que han tomado decisiones a veces sorprendentes al respecto del funcionario bajo su mandato, en que sencillamente han roto el esquema de la simpatía con el Poder Ejecutivo. No hay que señalar casos, pero
ha habido gente que se ha sabido poner los pantalones, aunque no le conviniera al gobierno, aunque no lo aceptara. De manera que aquí con mucho esfuerzo se logró llevar a la cárcel a los ejecutores del crimen de Orlando Martínez, 25 años después del crimen, pero se logró, porque la vida institucional se construye en los países. Eso no está dicho en un documento constitucional. Cual que fuera el documento constitucional, un crimen está sancionado por la ley, cual que sea. El problema es que la ley la aplican los hombres, y hay hombres que no tienen pantalones, y hay hombres que tienen pantalones, tan sencillo como es. El problema de hoy y de la Procuraduría General de la República, al cual está atento todo el país, es quién se va a poner ahí. Porque hay gente que está acreditado para hacer este cargo, para desempeñar ese cargo, y gente que no tiene calificación para ese cargo. Tan sencillo como es. De manera que no hay que modificar la Constitución. Ese vicio de modificación constitucional es peligroso, sencillamente peligroso. En cuanto a las modificaciones constitucionales que hizo Leonel Fernández, hay dos aspectos. Un aspecto que son las modificaciones de aspectos coyunturales que afectan a los intereses específicos del presidente que se va a postular otra vez, el que se postuló antes, las limitaciones que aventajan, dan posibilidades de que yo continúe y que le eliminan las posibilidades a otros. Algunas de esas cosas se hicieron y afectaron en términos coyunturales favorables a la postulación de otros. Sin embargo, los resultados no fueron esos. Sencillamente ahí tenemos un cambio de partido en el poder, sumamente oportuno en la vida nacional, porque el PLD, y así lo percibió el país, se desgastó en el gobierno, se desgastó en el enriquecimiento personal de sus militantes, en el mundo de los negocios, en el mundo del poder envilecedor. El poder, en términos absolutos, corrompe absolutamente. Y si hay un poder de un partido consolidado, ese partido se corrompe. El Partido Comunista de la Unión Soviética se corrompió, estaba dañado. No hablemos de otros ejemplos en el mundo. La alternatividad de poder contribuye al endurecimiento de los criterios morales, políticos y humanos de las fuerzas políticas y sus componentes. El PRM que llega al poder ahora es una variante del PRD, como el PLD era una variante del PRD, en aquel caso hecha por el mismo hombre, por Juan Bosch, uno y otro, pero era una variante. Juan Bosch había acogido muchas cosas de la vida política que era necesario modificar y construyó un partido político que luego endosó a Balaguer porque consideraba o tenía una retranca con la posibilidad de que Peña Gómez pudiera ser presidente de la República. Bien, los criterios por los cuales Juan Bosch tenía esa retranca con Peña Gómez, no viene al caso discutirlo ahora, pero eso fue un factor enorme en su decisión de construir ese partido y llevarlo al poder de la mano de Balaguer. Bien, hoy la vida política dominicana se ha enriquecido con esta alternatividad de poder. Se desplazó un partido del poder con un voto popular. Eso es sano para la vida económica dominicana, para la vida social, para la vida política. Ahora bien, estamos en un momento muy particular de nuestra vida. Cada 100 años una pandemia de esta naturaleza ha azotado el país. De manera que hay muy pocos vivos que hayan estado en la pandemia anterior, que fue en los años 20 del siglo pasado. Pero, o sea, tendría que tener 100 años, que son muy pocos los que tienen 100 años y que recuerden esas cosas. Porque si tiene 100 años, en ese momento sería un niño muy pequeño. Hoy tenemos una pandemia, que a los 100 años vuelve a golpear al país. Hay que manejarse con esa pandemia. Hay que tener en cuenta los factores humanos
que conducen al confinamiento de muchísima gente, a su aislamiento de la vida pública, a su participación pasiva en la vida política y sobre todo en la vida económica y sus consecuencias. De manera que se puede propugnar por todo, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se hacen las cosas para que no haga daño. Cuando Juan Bosch hizo las reducciones de sueldos en su poder de 7 meses, eso parecía bueno, mucha gente lo aplaudía, porque había gente ganando 3.000 pesos, 3.000 pesos en aquella época, era mucho dinero. Eso ganaba un ministro, le bajó el sueldo a los ministros. Gente que acababa de llegar al ministerio y le bajan el sueldo, bueno, uno de sus estímulos para luchar políticamente era ese sueldo, el superior de la época. Y hubo gente que ahí en el poder se molestó y más de uno renunció, se aisló del poder. Pero ahora estamos hablando en términos de masas. Cuando usted unifique las EDES, cosa que es necesario, usted no va simplemente a eliminar 10 o 15 gente de los directorios que son sobrepagados, además de inútiles. Usted va a sacar mucha gente que está ahí por relaciones personales o criterios políticos y que son sobreabundantes. Usted va a una oficina de una EDE a pagar la energía y prácticamente no hay cola. Hay 5 cajeros y uno pagando en días de cierre, en días de corte. De manera que es un ejemplo de que ahí hay más gente de la cuenta. Tan sencillo como eso. Pero además hay los índices, ya hablamos de eso. Para tanta cantidad de energía, con tantos clientes, se necesita un personal de tal cantidad, sencillamente. Hablando el mismo español, comiendo lo mismo mangú, comiendo la misma pollo frito, la misma cosa. O sea, con los mismos alimentos, con los mismos niveles culturales, con el mismo Producto Interno Bruto. Usted tiene referencias, como ya dije anteriormente, para establecer cuánta gente se necesita. Más nada. Que suba un 10%, un 8%, o que baje, que sería preferible, que sea más eficiente que por allá. Bien, todo eso es posible. Pero que usted garantice que la ganancia está en manos de los generadores y la pérdida está en manos del Estado, eso es sencillamente una tergiversación absoluta del criterio de la privatización del sistema energético y sus objetivos. Eso es una perversidad. Que el PLD haya subsidiado con 40.000 millones de pesos el sistema energético, de dólares, el sistema energético durante su ejercicio de poder en 20 años, es una vergüenza. Y no puede continuar. Ahora bien, ajustarlo en este momento tiene su complicación. Para ajustar cualquier cosa hay que buscar llave, hay que saber si la roca está dura, así mismo en la vida social. Bien. Hay que saber qué momento vivimos. Lo decimos, es una verdad de perogrullo, es una verdad que condujo al triunfo de los que están en el poder, el conflicto social y político y económico que se deriva de la pandemia, pero hay que decirlo, porque es mejor decirlo y no pensar y no decirlo. Bien, vamos a dar las gracias a José Israel Cuello. Nos trató todo, ¿verdad? No quedó nada hoy. José, gracias por estar con nosotros. Hay que recordar, por último, que hay hoteles vacíos. Hoteles vacíos. Hace años, no vamos a hablar de hoteles hijos de la pandemia, no. Hoteles vacíos en la ciudad de Santo Domingo para 200 o 300 camas. Probablemente las camas están allá adentro, pero no están hechas para hoteles, pero sí para enfermos. Una cama de enfermo y una cama de hotel no es muy diferente. Son equipos adicionales los que hacen eso. No hay por qué hablar en la ciudad de Santo Domingo ni en Santiago de capacidad instalada para fines de recibir más enfermos. Es posible, la pandemia está en su punto más alto, es posible que en estos días haya gente que no encuentre cama. Los límites se están logrando, se está llegando a los límites de lo que está instalado, pero se pueden localizar edificios hechos sin uso en este momento, sin uso hace muchos años, que pueden habilitarse para
clínicas de urgencia, simplemente con una decisión política. Bien. Eso es lo importante de hoy, más que la reestructuración del aparato administrativo del Estado. Bien, gracias José. A continuación, uno de los muchachos de producción se le ocurrió armarnos un video de despedida, ¿verdad? Vamos a poner un trocito de cuando un amigo se va y se va. Tenemos un viernes muy ocupado y le prometemos el video completo para luego, pero sí quiero recomendarle algo. El licenciado, ¿cómo se llama el que está de moda? Luis Abinader, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hay, aquí no hay más nada. El Luis Abinader tiene que buscarle un empleo bueno a Johnny, porque ese se ganó ahí un ministerio. El único de la Fuerza del Pueblo. Oh, no, ese se ganó un empleo. Leonel va a tenerle que dar permiso para participar en este gobierno. No, y frente al Congreso Bien. cogió empujones. Tengo que hacer pausa, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer pausa.